Bien, vamos entonces a continuar con el sistema nervioso periférico que ayer habíamos empezado. Ayer habíamos alcanzado a ver primero que el sistema nervioso periférico se divide en somático y autónomo. Ahora vamos a ver bien las diferencias entre ese sistema nervioso somático y ese sistema nervioso autónomo. Habíamos estado hablando ayer, por ejemplo, que el sistema nervioso somático era voluntario, y yo les dije, con excepción de los reflejos, y el sistema nervioso autónomo era involuntario. Yo les conté que el sistema nervioso somático controla todo lo que es los músculos esqueléticos, mientras que el sistema nervioso autónomo hacía el control más de los órganos, de las vísceras, del músculo cardíaco, del músculo liso. Y ese sistema nervioso autónomo, a su vez, hacemos una división en simpático, parasimpático y entérico. Entonces, hoy vamos a cerrar con este sistema nervioso periférico. Ayer habíamos alcanzado a ver los nervios craneales, que son los que parten o llegan al cráneo, y los nervios espinales o raquídeos, que son los que parten de la médula. Entonces, estuvimos viendo esta imagen donde les mostraba yo que, por ejemplo, los nervios raquídeos, cuando se acercan a la médula, se dividen en sus dos ramas, la rama sensitiva y la rama motora, porque recuerden que los nervios craneales pueden ser sensitivos, motores o mixtos, pero los nervios raquídeos son todos mixtos, es decir, son sensitivos y motores. Después estuvimos viendo el tema del arco reflejo. Recuerden que yo les dije que el arco reflejo es una respuesta que no se aprende, es una respuesta involuntaria, es una respuesta innata, y es una respuesta que, como yo también les conté, siempre es estereotipada. Entonces, dentro del arco reflejo nosotros teníamos el reflejo monosináptico y el reflejo polisináptico. ¿Cuál era la diferencia entre los dos? ¿Se acuerdan? Entre el reflejo mono y polisináptico. El polisináptico, o sea, pasaba por una interneurona, el monosináptico no. Muy bien, es decir, en el reflejo monosináptico, directamente la neurona sensitiva hace sinapsis con la neurona motora en la médula, mientras que en el polisináptico, la neurona sensitiva hace sinapsis con una interneurona y esa interneurona hace sinapsis con la neurona motora. Entonces, ahí teníamos, por ejemplo, la imagen de un reflejo polisináptico, donde la información aferente llega por una neurona sensitiva, posteriormente se hace sinapsis con una interneurona y finalmente la información eferente vuelve por una neurona motora hacia, por ejemplo, ahí tenían un músculo esquelético o un músculo o algún otro efector. Entonces, recuerden que el arco reflejo es una respuesta que lleva a cabo nuestros músculos esqueléticos, porque, a ver, yo me quemo, por ejemplo, la mano, y yo pongo en movimiento músculos del brazo, músculos del antebrazo, músculos de la mano, músculos del hombro, pero si bien son músculos esqueléticos y uno los puede controlar voluntariamente, en el arco reflejo la respuesta es de tipo involuntaria. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno estudia el sistema nervioso somático. Uno dice, es voluntario, excepto en el arco reflejo, ¿sí? Porque uno no lo hace voluntariamente el sacar la mano cuando se quema. Eso es una reacción involuntaria. Y sin embargo están participando músculos esqueléticos que son voluntarios, ¿sí? Entonces, vamos a empezar ahora a profundizar un poquito en el sistema nervioso periférico. La primera división que hacíamos es en sistema nervioso somático y autónomo. Ustedes me dijeron, bueno, este es voluntario, este es involuntario, este controla el músculo esquelético, este los órganos. Bueno, estructuralmente son distintos. Y esto es la clave de todo lo que viene después. ¿Por qué? Porque las neuronas motoras en el sistema nervioso somático tienen una particularidad que las distingue de las neuronas del sistema nervioso autónomo. En el sistema nervioso somático, el cuerpo de la neurona motora, el cuerpo central, por ejemplo la médula, y el axón de esa neurona es largo, 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 y llega hasta el músculo esquelético que tiene que inervar.
Les doy un ejemplo. El cuerpo celular de la neurona queda en la médula y el axón es largo, largo, largo y llega hasta el músculo de mi brazo. Entonces, la neurona motora tiene un axón largo en el sistema nervioso somático hasta llegar al músculo esquelético. ¿Por qué hago la aclaración? Porque si nosotros los comparamos con el sistema nervioso autónomo, no pasa lo mismo. En el sistema nervioso autónomo van a intervenir dos fibras, dos neuronas, una preganglionar y una postganglionar. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes van a tener una neurona que va a ir desde el sistema nervioso central hacia un ganglio. Esa neurona se llama preganglionar. En el ganglio va a hacer sinapsis con otra neurona que se llama postganglionar, que va a ir desde el ganglio hacia el efector, que puede ser, por ejemplo, un órgano en particular, el corazón. Entonces no es una sola neurona con un largo axón que sale desde el sistema nervioso central y llega hasta el órgano, sino que en el sistema nervioso autónomo interviene una neurona preganglionar, una neurona postganglionar, que se unen entre sí en un ganglio. Entonces voy a tener la neurona preganglionar que va desde mi médula al ganglio y la neurona postganglionar que va desde el ganglio hasta el efector. Que ese efector, como les dije, puede ser, por ejemplo, un órgano en particular. Entonces, ya acá veo una diferencia entre las dos ramas del sistema nervioso periférico. ¿Qué otra diferencia encuentro? El sistema nervioso somático, que es el que está controlando los músculos esqueléticos, puede estimular o no al músculo, pero nunca puede inhibirlo. Escuchen la diferencia. Puede estimularlo o no, pero nunca puede inhibirlo. El sistema nervioso autónomo, cuando cumple su efecto en un órgano, lo puede estimular o lo puede inhibir. Entonces ya acá veo otra diferencia entre las dos ramas del sistema nervioso, del somático y del autónomo. Por otra parte, el sistema nervioso somático va a recibir información en las vías aferentes. Acuérdense que aferente es lo que va desde los receptores sensoriales hacia el sistema nervioso central. La vía eferente es la que va del sistema nervioso central a un efector en particular. Entonces, en el sistema nervioso somático, la vía aferente principalmente transporta información de los órganos de los sentidos. ¿Qué quiere decir esto? De la vista, del tacto, del olfato, de la audición. Entonces, principalmente lleva al sistema nervioso central información sobre los sentidos. En cambio, el sistema nervioso autónomo principalmente lleva información al sistema nervioso central sobre reflejos viscerales, es decir, sobre receptores internos. Pueden ser receptores de presión, receptores de temperatura, receptores de dolor, pero son receptores internos. Entonces, claramente, acá también veo otra diferencia más. Esta principalmente lleva hacia el sistema nervioso central información de los sentidos, mientras que esta principalmente lleva información sobre receptores internos que tengo en el cuerpo. Entonces, nosotros vamos a basarnos, o a partir de acá, vamos a empezar a profundizar en este sistema nervioso autónomo, porque yo les dije que a su vez hacíamos una segunda división que es en simpático y parasimpático. Entonces, no solamente que el sistema nervioso autónomo es distinto al somático, sino que dentro de este sistema nervioso autónomo también vamos a empezar a hacer una subdivisión. Y esa subdivisión hace que yo divida en división simpática y parasimpática. Tanto el simpático como el parasimpático pertenecen al sistema nervioso autónomo. Entonces, ¿qué particularidad tienen cada una de estas ramas del sistema nervioso? Bueno, el sistema nervioso simpático es el sistema nervioso, nosotros le decimos de la lucha o de la huida. Es el sistema nervioso que se activa cuando nosotros queremos salir corriendo.
Es el sistema nervioso que hace que transpiremos, nos aumente la frecuencia cardíaca, nos aumente la frecuencia respiratoria. Entonces, es el que básicamente nos prepara para la huida o nos prepara para la lucha. Eso es el sistema nervioso simpático. En cambio, el sistema nervioso parasimpático es el que nos vuelve a la normalidad, diríamos, el que me básicamente restaura las actividades normales del cuerpo. Entonces va a ser el efecto contrario, por ejemplo, me va a disminuir la frecuencia cardíaca, me va a disminuir la frecuencia respiratoria. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo miedo, me aumenta la frecuencia cardíaca, me aumenta la frecuencia respiratoria. Cuando ustedes vayan a rendir a la facu, claramente se va a activar su rama simpática, le van a sudar las manos. Entonces, todo eso es típico de la activación del sistema nervioso simpático. El que nos va a volver a la normalidad, diríamos, es el sistema nervioso parasimpático. Hasta hace unos años se decía que el sistema nervioso simpático y parasimpático eran antagónicos en todo. Por ejemplo, uno me aumentaba la frecuencia cardíaca, el otro me la disminuía. Uno me dilataba las pupilas, el otro me las contraía. La realidad es que con el correr del tiempo se descubrió que no es tan así y que de hecho, por ejemplo, eh, cuando uno tiene por ejemplo, a ver, les doy un ejemplo. Hay funciones que vamos a ver que cuando uno tiene en el, ahora lo vamos a ver puntualmente, pero hay funciones que el sistema simpático interviene y el parasimpático no, o al revés, que el sistema parasimpático interviene y el simpático no. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, miren, ahora les muestro, pero igual lo vamos a ver enseguida. Por ejemplo, acá, ahora vamos a empezar a comparar una por una, pero tengo algunos procesos donde son antagónicos, donde uno te acelera la frecuencia cardíaca y el otro te la disminuye, pero si ustedes se fijan, hay funciones como por ejemplo que los dos estimulan. Por ejemplo, en los órganos sexuales, uno estimula la erección y el otro la eyaculación. Entonces, claramente, no es que uno estimula y el otro inhibe. Hasta hace unos años se creía que eran siempre antagónicos en todo. Bueno, la cuestión es la siguiente. Lo que vamos a ver primero es cómo es la estructura de este sistema nervioso simpático y parasimpático. Primero lo que vamos a ver, como les dije, es estructuralmente son distintos. Y ahora, y después, mejor dicho, vamos a ver bien qué funciones cumple cada uno. Entonces, primero vamos a empezar viendo la estructura. Ahí tienen un cuadrito donde lo que yo veo es, primero me habla de cómo es la fibra preganglionar y cómo es la fibra postganglionar. Eso ya es una diferencia. Después me habla de si lo que nosotros le llamamos el ganglio está cerca del sistema nervioso central o está más cerca del efector. Ahora vamos a terminar de ver eso, pero a mí me interesa que recuerden que yo les conté que en el sistema nervioso autónomo yo no tengo una sola neurona con un axón largo. Tengo una neurona preganglionar, un ganglio y una neurona postganglionar. Entonces, lo que cambia en estos dos sistemas es cómo es su neurona preganglionar y postganglionar y qué neurotransmisor liberan, porque no liberan los mismos neurotransmisores. Entonces, en el sistema nervioso simpático, la neurona preganglionar es corta y la neurona postganglionar es larga. En el parasimpático pasa al revés. La preganglionar es larga, la postganglionar es corta. Pero no es la única diferencia. Fíjense que las fibras preganglionares en el simpático salen de la región torácica y lumbar de la médula espinal, mientras que la división parasimpática salen de la región craneana y de la región sacra. Por otro lado, el ganglio
en el sistema nervioso parasimpático esté cerca del efector, mientras que en el sistema nervioso simpático está cerca de la médula. Entonces yo ya veo un montón de diferencias. Por ejemplo, acá en el parasimpático, la neurona o la fibra preganglionar y posganglionar liberan acetilcolina como neurotransmisor. Acá, la preganglionar libera acetilcolina y la posganglionar libera noradrenalina. No liberan el mismo neurotransmisor. Más allá de que, como ya dijimos, este te prepara para huir, para la lucha, para salir corriendo, y el parasimpático te restaura las funciones normales, te vuelve a la normalidad, diríamos. Entonces, acá claramente ya veo diferencias entre las dos ramas del sistema nervioso autónomo, no solamente en sus funciones, sino también en su estructura. Estructuralmente son distintas, ¿sí? Miren, les voy a hacer una... Esperen que les voy a dejar de compartir esto. Fíjense, ahora se los termino de... Ahora les comparto, esperen que se trabó. Ahora les comparto les dejo de compartir este y les voy a hacer como una representación para que se ubiquen más o menos a qué me refiero con el tema de neurona preganglionar corta y larga, si está cerca del efector, si está cerca de la médula, que por ahí es como lo más complicado de entender. Esperen que ahora les comparto la pantalla y así lo vemos mejor con una representación. Espérenme que ahí les comparto la pantalla. Miren, recuerden, estamos viendo dentro del sistema nervioso autónomo la rama simpática y parasimpática, pero a nivel estructural. Todavía no vemos las funciones, estamos viéndolo a nivel estructural. Bien, fíjense, yo les dije que nosotros teníamos dos ramas, simpática y parasimpática. Entonces, imaginémonos que esto es la médula, este es el sistema nervioso central. Por ejemplo, la médula. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Yo voy a tener un ganglio que me va a unir una fibra preganglionar y una posganglionar hasta un efector. Entonces, supongamos que ese efector puede ser, chicos, no sé, un riñón, puede ser el corazón, pueden ser los bronquios, puede ser, bueno, distintos órganos, ya los vamos a ver enseguida, pero a mí lo que me interesa es que entiendan primero es la estructura. Miren, acá está el efector. Nosotros vamos a dividir, como les dije, en simpático y parasimpático. Si recuerdan lo que vimos, dijimos preganglionar del parasimpático larga, posganglionar del parasimpático corta. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la preganglionar va a ser larga. Entonces, la fibra que va del sistema nervioso central hasta el ganglio, acá supongamos que tenemos el ganglio, es larga. Y la posganglionar va a ser más cortita. ¿Sí? Esta es la preganglionar y esta es la posganglionar. Ahora, ¿qué pasa con el sistema nervioso simpático? En el simpático es al revés, la preganglionar es corta y la posganglionar es larga. Entonces, acá voy a tener al revés, la preganglionar va a ser cortita, acá está el ganglio, acá está la preganglionar, y la posganglionar va a ser larga. Entonces, si yo analizo ahora la ubicación de este ganglio está más cerca del efector y este ganglio está más cerca del sistema nervioso central. Por eso decimos que acá el ganglio está cerca del órgano y acá el ganglio está cerca de la médula espinal. Entonces, en el parasimpático, tanto la pre como la pos liberan acetilcolina. ¿Qué quiere decir? Que dijimos, tanto la pre como la pos van a liberar las dos neuronas van a liberar acetilcolina.
En cambio, en el simpático, fíjense que no pasa lo mismo. En el simpático, la preganglionar libera acetilcolina y la postganglionar normalmente libera noradrenalina. Entonces, esta que tengo acá va a liberar acetilcolina y esta que libero acá, o que tengo acá, va a liberar noradrenalina. Entonces, estructuralmente son distintos el parasimpático del simpático, por más que los dos pertenezcan al sistema nervioso autónomo. ¿Se entendió? Sí. Bien, perfecto. Entonces, volvemos al power, porque ahora vamos a tener que empezar a hablar de las diferencias de el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Como les dije antes, el sistema nervioso simpático es el que nos prepara para la lucha, nos prepara para la huida, nos prepara para la acción. Entonces, si yo empiezo a ver las funciones, es un poco lo que yo les estaba diciendo antes, claramente las funciones, algunas sí podemos decir que son antagónicos, pero en otras no. Entonces, por ejemplo, el sistema nervioso simpático me dilata las pupilas, eso se conoce como midriasis. El parasimpático me contrae las pupilas, se conoce como miosis. Después, fíjense que en la salivación, me inhibe la salivación, hace que la saliva sea espesa, mientras que el parasimpático me estimula la salivación. Por eso cuando estamos nerviosos, sentimos que la boca se nos seca. Sentimos como la boca pastosa, porque justamente se ha activado esta rama. ¿Qué pasa con los bronquios? Me dilata los bronquios, me contrae los bronquios. Eso es lo que se llama el espasmo bronquial. También, me aumenta la frecuencia cardíaca y me la retarda. El aumento de la frecuencia cardíaca se llama taquicardia y el retardo, bradicardia. Fíjense que hasta acá les he mostrado todos antagónicos, todas funciones antagónicas. Pero mire lo que pasa, por ejemplo, con el miocardio del corazón. Para el que no sabe, el miocardio es la pared del corazón. El simpático aumenta la fuerza de contracción de ese músculo, pero el parasimpático no tiene efecto sobre esa fuerza de contracción. Lo mismo ocurre con los vasos sanguíneos. El simpático contrae los vasos sanguíneos, eso hace que se eleve la presión arterial, pero el parasimpático no tiene efecto sobre los vasos sanguíneos. Miren lo que pasa con el estómago. El simpático te inhibe el peristaltismo. El peristaltismo son los movimientos intestinales, los movimientos digestivos que permiten que el bolo alimenticio vaya bajando desde que nosotros lo tragamos hasta el estómago y después hacia el intestino, mientras que el parasimpático te estimula el peristaltismo y la secreción de los distintos jugos que intervienen en el proceso digestivo. Por eso muchas veces cuando estamos nerviosos empezamos a tener problemas digestivos, porque justamente, como estamos nerviosos, el proceso digestivo se enlentece. Miren lo que pasa con el hígado. El hígado almacena glucógeno. Bueno, el simpático estimula un proceso que se llama glucogenólisis, ruptura del glucógeno. Cuando yo hago este proceso, lo que libero en sangre es glucosa. ¿Por qué les parece a ustedes que yo necesito hacer este proceso? ¿O por qué el simpático me estimulará este proceso? Para tener más energía. Muy bien, porque si yo libero glucosa, uso esa glucosa para obtener energía, para huir, para salir corriendo, porque justamente el simpático se activa ante la lucha, ante la huida. En cambio, el sistema nervioso parasimpático contrae la vesícula. Miren lo que pasa con la vejiga. Esto sí es importante. Ojo con la vejiga y el esfínter uretral, que son cosas distintas. La vejiga es donde se almacena la orina. El esfínter uretral es justamente un esfínter que nos permite la salida de la orina por la uretra. Entonces, el sistema nervioso parasimpático
te contrae la vejiga y te relaja el esfínter uretral. El sistema simpático hace lo contrario, te relaja la vejiga, pero te contrae el esfínter uretral. Ya vamos a ver enseguida qué pasa acá. ¿Qué pasa con los órganos sexuales? En el parasimpático te estimula la erección en el hombre y en el simpático te estimula la eyaculación. Y en cuanto, les cuento una cosa, nosotros en el riñón, por encima del riñón, tenemos una glándula que se llama glándula suprarrenal. Ya la vamos a ver en endocrino. Esa glándula suprarrenal produce hormonas, que también las vamos a ver, y tiene una parte más interna, esa glándula suprarrenal, que se llama médula suprarrenal. Esa médula suprarrenal produce hormonas como la adrenalina y la noradrenalina. Entonces, el simpático te estimula que se libere adrenalina y noradrenalina, mientras que el parasimpático no tiene efecto sobre eso. Entonces, si nosotros vemos, no siempre las relaciones son antagónicas entre el simpático y el parasimpático. Hay funciones donde el parasimpático es el que estimula y hay funciones donde el simpático interviene y el parasimpático no. Entonces no es que en todos los casos son antagónicos, o hay otros casos donde ambos estimulan. Entonces, miren, les muestro esta imagen que tienen acá. Esta imagen que tienen acá les muestra lo siguiente. Como yo les dije recién, el sistema nervioso simpático, si volvemos un poquito al cuadro, las fibras preganglionares surgen de la región torácica y de la región lumbar de la médula. Miren, acá tengo región torácica, región lumbar. Acá están las fibras preganglionares que salen de esa región torácica y acá las preganglionares que salen de la región lumbar. ¿Sí? Ahora, si se fijan, acá tengo, por ejemplo, estoy inervando, no sé, el corazón, el estómago, el hígado, el riñón, la vejiga. Bueno, si se fijan, acá tengo lo que pasa con el parasimpático. En el parasimpático principalmente salían de la región craneana y de la región sacra de la médula. Entonces, estos puntos que ustedes tienen acá hacen representación del ganglio. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo una neurona preganglionar y una neurona posganglionar. Una neurona preganglionar, posganglionar, preganglionar, posganglionar. Entonces, acá es como que les muestran cómo se inerva algunos de las estructuras, qué sé yo, las pupilas, cómo ejerce efecto en los bronquios, en la vesícula, en la vejiga. Fíjense que, por ejemplo, el parasimpático te relaja el recto y el simpático te contrae el recto. El recto es la última porción de nuestro intestino, es la parte anterior al ano, de nuestro intestino grueso. Y les voy a hacer una aclaración. Ojo con esta imagen que tienen en el cuadernillo. Ojo con esa imagen. ¿Por qué? Porque, si ustedes se fijan, esa imagen para... miren, esta imagen que ustedes tienen acá está en el cuadernillo. Si alguien, no sé si alguien tiene el cuadernillo abierto y me lo podría pasar. ¿Alguno lo tiene abierto? Sí, ahí le paso una foto. Díganme, con que me digan la página está bien. Ah, Para decir 52. bien. Es la última, la penúltima. Perfecto, perfecto. Fíjense, en ese caso, ustedes tienen una imagen con un error. Ese error, ojo, que sale en el Curtis, que no es un error nuestro, que nos equivocamos. Ese error sale en el Curtis y de hecho la Facultad de Medicina hace ¿cómo se llama? Hace la aclaración. ¿En qué sentido hace la aclaración? Dice, esta imagen tiene error. Entonces, ¿por qué tiene un error? Les pido porfa que se vayan a la glándula suprarrenal. Miren en la glándula suprarrenal lo que hay. Si ustedes se fijan en esa imagen, la imagen muestra que tienen, miren, ahí se lo señalo, esperen que, ahí está, miren, la imagen muestra que
acá tengo la neurona preganglionar y que la médula de la glándula suprarrenal está inervada por una neurona postganglionar. Esto la Facultad de Medicina no lo considera bien. La Facultad de Medicina considera que la neurona preganglionar es la que inerva directamente la glándula suprarrenal. Entonces, ojo con esta imagen porque ahí tiene un error. Esta imagen, fíjense que está bien. Miren, fíjense que la neurona preganglionar directamente inerva a la glándula suprarrenal. ¿Lo ven? Entonces, ojo con eso, anótenlo grande, porque se los pueden preguntar. De hecho, la facultad hace la aclaración, porque el Curtis lo figura como que quien inerva la médula suprarrenal es la neurona postganglionar, y en realidad lo que ustedes tienen que tomar como correcto es que es la neurona preganglionar la que inerva esto, no la neurona postganglionar. Entonces, ojo con esto, chicos, anótenlo, por favor, porque si no se puede dar a la confusión, ¿sí? ¿Se entendió esto? Profe, ¿lo podría volver a repetir? Así lo anoto. Repito. Sí, por supuesto, obviamente. Si ustedes se fijan en la imagen, básicamente, que tienen ahí en el, miren, esta imagen que yo les estoy mostrando acá, perdón, esta, ahí lo que nos muestra es que la neurona postganglionar es la que está inervando la médula, que básicamente pertenece a la glándula suprarrenal. Eso para la Facultad de Medicina es incorrecto. Para la Facultad de Medicina, quien inerva a la glándula suprarrenal es la neurona preganglionar, no la postganglionar. Es decir, acá ustedes tienen preganglionar, ganglio, postganglionar. Esta imagen es de Curtis. Para la facultad está mal. La facultad dice que esta neurona, que es la preganglionar, es la que inerva directamente la glándula suprarrenal, que es como lo tienen acá. Miren, acá tienen la preganglionar y la misma preganglionar es la que inerva a la médula suprarrenal a que libere adrenalina y noradrenalina. Esto es correcto. Esto está incorrecto, porque acá la imagen nos muestra que es una fibra postganglionar la que la está inervando y eso para la facultad está mal. Entonces, ojo con esto. ¿Sí? Es el único error que tiene la imagen, lo tienen aclarado en el cuadernillo también, pero se los vuelvo a aclarar por las dudas que algunos no lo haya leído o por ahí, como está chiquito abajo en un pie de foto, no lo lean. Entonces, tómenlo en cuenta porque se los preguntan y lo pueden contestar mal. Bien, vamos entonces con las últimas aclaraciones respecto a esta diferencia entre el sistema nervioso simpático y parasimpático. Fíjense una cosa, ustedes tienen claramente definido, por lo que hemos visto, que el sistema nervioso simpático es el que se activa en la huida o en la lucha. Dijimos, bueno, se van a dilatar las pupilas, todos los efectos que se producen en el sistema nervioso simpático frente a la huida o a la lucha son efectos propios de que a mí me permitan salir corriendo. ¿Qué quiere decir esto? No es que pasan estos efectos porque sí. Estos efectos pasan porque son efectos que a mí me van a permitir correr, huir. Entonces, por ejemplo, yo necesito tener las vías aéreas dilatadas para poder entrar mayor cantidad de oxígeno porque necesito correr. Pero no es solamente esto. Los vasos sanguíneos que van a distintas partes del cuerpo, algunos van a poder contraerse y otros van a poder dilatarse. Ustedes me van a decir, ¿cómo? Claro, chicos, porque ustedes piensen una cosa. Si yo necesito correr, porque justamente este sistema se activa entre la lucha, la huida, yo necesito tener mucha sangre o más flujo sanguíneo, por ejemplo, hacia los músculos, que son los que me van a permitir salir corriendo. Entonces, los vasos sanguíneos que van a los músculos, por ejemplo, se van a dilatar.
Ahora, los vasos sanguíneos que van al sistema digestivo o que van a los riñones, ¿por qué se van a contraer? Y porque no son esenciales los riñones o el sistema digestivo para huir. Es más, me hace perder tiempo. Ustedes imagínense si yo necesito salir corriendo y me da ganas de orinar. Entonces, claramente, los vasos sanguíneos que van a lugares que no son esenciales para la huida, como los riñones o el sistema digestivo, se van a contraer. Ahora, los vasos sanguíneos que van a lugares esenciales, como por ejemplo los músculos o el hígado, se van a dilatar. Entonces me va a aumentar el flujo de sangre a estos lugares, como los músculos o el hígado, y me va a disminuir el flujo de sangre a los riñones, el sistema digestivo, que no son esenciales para la lucha o la huida. ¿Y por qué al hígado? Y porque ya dijimos, en el hígado yo tengo almacenado glucógeno. Entonces yo hidrolizo ese glucógeno, libero glucosa, que es mi fuente de energía para salir corriendo. Entonces, estos efectos que nosotros estamos viendo, chicos, no son efectos porque sí. Lo que va a pasar acá es que se van a inhibir procesos que no son indispensables, como por ejemplo el proceso digestivo. Si yo necesito salir corriendo, no me puedo poner a hacer la digestión, ni ponerme a fabricar orina, porque no me sirve, no es necesario e indispensable. Entonces, por eso es que son los efectos que se producen durante la activación del sistema nervioso simpático. Ese es el efecto, o es por eso son los efectos que uno dice, dilata la pupila, te dilata los bronquios, porque son efectos que te van a permitir huir o luchar. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Ahora, hemos estado hablando, bueno, ojo porque muchas veces ante situaciones de estrés crónico, todos estos sistemas, todos estos efectos se ven. ¿Qué quiere decir esto? Esto es normal que pase cuando uno se enfrenta a una situación de estrés puntual o de miedo puntual. Voy a ir a rendir y se me puede activar, voy caminando por la calle y siento que me va a pasar algo y me da miedo. Esto es normal que pase ante esas situaciones. El problema es cuando esto se vuelve constante. Ante las situaciones de estrés crónico, estos síntomas se vuelven constantes. Entonces la persona empieza con taquicardia, empieza a tener problemas digestivos, aumenta la glucemia en sangre, empieza a aumentar su frecuencia respiratoria. Entonces, ante situaciones de estrés crónico, esto también pasa. Ahora, ¿qué pasa con el sistema nervioso parasimpático? Yo les he dicho, bueno, es el que me restaura, es el que me vuelve a la normalidad, es el que me restaura las funciones corporales, pero el sistema nervioso parasimpático se encarga principalmente de funciones como la salivación, la lagrimación, la micción significa orinar, la defecación y la digestión. Es decir, que nuestro sistema nervioso parasimpático es quien va a estar controlando principalmente todas estas funciones. Es decir, por ejemplo, cuando yo tengo problemas digestivos, principalmente se encarga mi sistema nervioso parasimpático de estimular. Ya lo vamos a ver en digestivo, que el sistema nervioso parasimpático es el que te estimula la liberación de los jugos gástricos, entonces es el que contribuye con el proceso digestivo. ¿Sí? También es el que va a controlar principalmente el orinar y el defecar. Pero ¿por qué me detengo en esto? Porque hay un miedo que se llama miedo paradójico, que es un miedo que ocurre cuando la persona, no el miedo que estuvimos viendo recién de, ay, estoy nerviosa porque voy a ir a rendir, ahí sí se activa el sistema nervioso simpático, pero puede existir que exista lo que se llama el miedo paradójico. El miedo paradójico es cuando la persona siente que no tiene escapatoria, la persona siente que no tiene forma de huir, que no tiene forma de escapar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que ocurre es lo siguiente, se activa el sistema nervioso parasimpático. Eso se llama miedo paradójico.
Repito, es cuando la persona siente que no tiene escapatoria o que no tiene forma de ganar. Entonces se activa lo que se llama el sistema nervioso parasimpático, hay una activación generalizada del sistema nervioso parasimpático, y volvamos un poquito a ver qué va a pasar. Miren, ¿qué va a pasar si se activa el sistema nervioso parasimpático, por ejemplo, con la vejiga? Me contrae la vejiga, me relaja el esfínter uretral. ¿Qué va a pasar con esa persona? Se va a hacer pis. Se va a orinar encima. Muy bien, perfecto. Y miren lo que va a pasar. ¿Qué pasa cuando se activa el sistema nervioso parasimpático? ¿Qué le va a pasar a la persona además de orinarse encima? Se va a defecar. Exactamente. Entonces, cuando la persona está ante lo que nosotros le llamamos el miedo paradójico, que es una activación masiva del sistema nervioso simpático, donde la persona siente que no tiene escapatoria y que está acorralada, puede la persona orinarse y defecarse encima. Porque en ese caso lo que ha habido es una activación del sistema nervioso parasimpático. Entonces, por ejemplo, ¿dónde les parece un ejemplo de miedo paradójico? ¿Cuál podría ser? A ver. Profe, eso le quería consultar porque, o sea, A ver. esto sería, depende del miedo o también se da en los bebés o en los adultos mayores. No, en el caso de los adultos mayores y los bebés es porque no hay un control del esfínter. Pierden el control del esfínter en el caso de los adultos y en el caso de los bebés porque no controlan todavía el esfínter, no tienen esa capacidad. Ok. Este es un caso donde uno siente que no tiene escapatoria. ¿Dónde les parece que puede haber un ejemplo de miedo paradójico? ¿Qué ejemplo puede Cuando haber? adaptan a alguien. Perfecto, cuando asaltan a alguien, ¿o qué más podría ser? ¿Alguien sabe lo que es una fobia? ¿Qué es una fobia? El Es miedo como un miedo irracional hacia irracional. algo. Algo, Muy bien. no sé, una araña o cosas así. Está muy bien, es un miedo irracional a algo que no siempre está vivo. Puede ser a un insecto, puede ser a un animal, pero también existen las fobias a los lugares cerrados, a los lugares abiertos, a, no sé, a los botones, A las alturas. a las alturas. Bueno, las fobias, chicos, llevan a una persona, cuando la fobia en esa persona es como muy fuerte, llevan a la persona a esto, a que la persona se sienta acorralada, sienta que no tiene escapatoria. Es un miedo irracional, chicos, la fobia. No, no le puedes decir a alguien, ay, dale, ¿cómo te va a dar miedo los lugares con gente? Son miedos irracionales. Entonces, ante una fobia, cuando una persona tiene una fobia heavy, esa persona puede llegar a tener esto del miedo paradójico, es decir, esta activación del sistema nervioso parasimpático generalizada. Entonces, bueno, lo ideal, más allá de que ustedes entiendan la estructura del simpático, el parasimpático y los efectos, es que también entiendan que no es lo mismo, ay, estoy nervioso, tengo miedo porque voy a ir a rendir, que el miedo paradójico. Hay hasta una activación de sistemas distintos y los efectos son distintos. No es lo mismo ponerse nervioso porque uno va a rendir, o ponerse nervioso porque sale con alguien, o ponerse nervioso porque está aprendiendo a manejar, que el miedo paradójico. Son cosas totalmente distintas, por más que los dos sean miedo, ¿sí? Entonces, en los miedos normales, donde uno empieza a sudar, aumenta su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria, en eso hay una activación del simpático. Ahora, en el miedo paradójico, que es este miedo irracional, este miedo donde la persona siente que está acorralada y que no tiene escapatoria, hay un miedo paradójico. Entonces acá tengo una activación del sistema nervioso parasimpático, no del simpático. Puede ser, profe, que ¿Ven? también se active el simpático, por ejemplo, que tenga taquicardia y también y sea un
miedo paradójico o no? Puede ser que sean por momentos distintos. Es más, basándote en esto, ahora les vamos a hacer un ejercicio que me gustaría que lo hagamos para que ustedes tengan en cuenta esto. Puede que depende de la situación o frente a lo mismo, la persona manifieste la activación de ambos, o por momentos, primero la activación de uno y por momentos la activación del otro. Mirá, para que quede un poquito más claro. Ustedes tienen un práctico complementario a continuación de la teoría. Les voy a pedir que lo busquen, que lo saquen de donde esté. A continuación del apunte de clase, ustedes tienen el práctico complementario que dice sistema nervioso, que dice trabajo práctico. ¿Lo encontraron? Sí. Sí. Bueno, les voy a pedir que vayamos al punto número 16. Bien, en el punto 16 dice, esperen que se los leo, dice Pablo es un andinista muy reconocido en el medio por sus grandes logros en las alturas. Tiene 24 años y ya ha escalado cerros de gran magnitud en situaciones de riesgo. Pero a pesar de su gran valentía y coraje para con las actividades de su vida, le tiene un gran respeto a los perros. La verdad es que se muere de angustia cuando se le acerca a uno, debido a un episodio desagradable que lo tocó vivir en su niñez al ser mordido por uno cuando él intentaba acariciarlo. Es por esto que cuando Pablo ve un perro, aparecen cambios en su organismo, de los cuales algunos son los siguientes. Taquicardia. A ver, cuéntenme, ¿qué le pasó a Pablo ahí? ¿Qué le pasó a Pablo? Le dio Se adrenalina. activó el sistema simpático. Perfecto, hay una activación del sistema nervioso simpático, donde aumenta su frecuencia cardíaca, entonces ahí es lo que se conoce como taquicardia. Horripilación. ¿Alguien sabe lo que es la horripilación? ¿Qué es la horripilación? A ver, ¿qué significa horripilación? ¿Vieron cuando decimos se nos pone la piel de gallina? Ese estremecimiento de frío. Eso es la horripilación. Entonces, en la horripilación hay una activación del sistema nervioso simpático. O sea que hasta acá venimos viendo del sistema nervioso simpático. Nerviosismo. Aumento de la presión arterial. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué se le activó a Pablo? A ver, ¿qué se le activó a Pablo ahí? ¿No sería la circulación en los vasos sanguíneos? A ver, pensemos, nerviosismo. Cuando yo me pongo nervioso, ansioso, ¿qué se ha activado? El sistema, el simpático. Perfecto, el sistema nervioso simpático. Aumento de la presión arterial. ¿Por qué le aumentaría la presión arterial a Pablo? Se ¿Qué tiene que dilataron pasar? algunos vasos y se contrajeron otros. Bien, puntualmente miren lo que le pasó a Pablo. Hay una contracción en sus vasos sanguíneos, entonces ha aumentado su presión arterial. Obviamente va a aumentar el flujo de sangre principalmente a sus músculos y a su hígado. Y el flujo de sangre a su sistema digestivo, a sus riñones, va a disminuir. Entonces, la presión de Pablo va a estar más elevada. La última opción me dice, en ocasiones, micción involuntaria. Se va a hacer pis. Bueno, entonces, ¿qué le pasó ahí a Pablo? Y se le activó el Perdió el sistema control de la vejiga. O En sea, realidad, ¿qué le pasó? ¿Qué se activó? ¿Qué Se tiene activó el Pablo? parasimpático. el parasimpático. Perfecto. Entonces, en ese caso, Pablo tiene un miedo como. ¿Cómo se llama ese Paradójico. miedo? Bien. Entonces, les hago una pregunta a ustedes. ¿Por qué Pablo dice que tiene nerviosismo, taquicardia, aumento de la presión arterial? Pero me dice, en ocasiones, control o orina involuntaria. ¿Por qué?
Porque puede ser que hayan ocasiones que no vea tipo escapatoria. Por ejemplo, ¿por cuál podría ser la diferencia? ¿Por qué en ciertos momentos solo se le Que sea muy activa? grande el perro, por ejemplo, ¿o no? O a lo Puede mejor que está ser. solo en algún lugar y se encuentra con un perro, no se va caminando y se encuentra con un perro. Entonces ese miedo de no saber qué hacer en el momento. Va por ahí, chicos. Es decir, una cosa es que él vaya caminando y vea un perro detrás de una reja en una casa. Eso sería una. Que voy a decir, bueno, sí, le tengo miedo a los perros, pero está detrás de una reja metido en una casa. Y otra cosa es que él vaya caminando solo por la calle y venga un perro y lo quiera morder y lo arrincone contra una pared. Son cosas distintas, ¿sí? Entonces, también es un poco lo que yo les estaba diciendo antes. Depende de, por ejemplo, si uno le tiene fobia a algo, es cómo vos te enfrentes con esa fobia. No es lo mismo encontrarte, si tenés fobia a la arañita, una arañita así, que una arañita gigante. Entonces, depende de la situación a donde vos te encontrés con la fobia, es también cómo vas a reaccionar. Porque eso es lo que pasa. Es también no solamente la fobia, es cómo me encuentre yo con esa fobia, a dónde me encuentre, si estoy solo o no, si ese lugar es grande o chiquito. Entonces, por eso puede ser que en Pablo o a Pablo, en ciertos momentos, se le active la parte simpática y en ciertos momentos la parte parasimpática. Porque puede que él en ciertos momentos sienta que no tiene escapatoria. Cuando se le viene el perro encima y lo quiere morder, él debe sentir que no tiene escapatoria. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Sí, Bien. Mire, Profe, vamos, dime, sí, no lo sé que por qué. quieras. A mí me pasó eso, a mí me mordió un perro y casi me muero. Pero bueno, o sea, me salvé, qué sé yo, y mis papás nunca dejaron de tener animales. Y lo que pasaba conmigo era que veía un perro y es como que más me acercaba, pero después en las noches sí me hacía pis. Pero eran las noches, o sea, en el día es como que no me daba miedo, no tenía miedo de acercarme a un perro desconocido, o sea, mis papás andaban atrás mío, pero en las noches sí es como que tenía como, no sé, sueños o cosas así, decían mis papás como que saltaba toda la noche y me hacía pis así cuando me relajaba, por así decirlo. Claro, porque puede ser que quizás cuando vos soñabas, soñabas con el perro. Claro, yo soñaba que me andaban persiguiendo perros, o sea, que Claro, por eso. así Por sin eso escapar. te, por eso te orinabas. Por eso es tan común por Ujú, ahí en los niños orinarse de noche. claro. Ujú. Porque cuando están durmiendo no controlan y se orinan encima. Entonces sí, puede pasar. Claro, sí, sí, puede pasar. Bien, miren, vamos con otro punto que también tienen ahí en el cuadernillo. El punto 10, sigo en el mismo práctico complementario que estábamos viendo. Dice, resuelve el siguiente caso clínico. Juan es un albañil experimentado que tiene 45 años y desde los 15 trabaja en el oficio. Es casado desde hace 12 años y tiene un hijo Jerónimo de 7 años de edad. Una fría mañana de invierno, Juan salió temprano de su casa para ir a trabajar. Ese día le tocó subirse al techo de la construcción a reparar la membrana. Fuertes vientos hicieron que Juan se cayera del techo mientras realizaba su trabajo y al caer no pudo aminorar el golpe con los brazos y se golpeó en la cabeza. Fue llevado inmediatamente al hospital, donde recibió una atención excelente de los médicos y enfermeras de dicho nosocomio. Cuando llegó, su familia, al verlo Juan se sintió muy feliz y aliviado. Durante esa mañana, el médico y la enfermera que lo estaban atendiendo entraban muy seguido a la habitación para observarlo, debido a que por momentos había perdido la conciencia como consecuencia de la magnitud del golpe que había sufrido. Pese a la gran atención que estaba recibiendo, Juan se sentía muy angustiado y molesto, ya que no reconocía ni al médico ni a la enfermera que tantas veces lo habían visto, lo que hacía que Juan se sintiera incómodo e invadido. ¿Cómo podría explicar lo que le pasó a Juan? A ver, ¿qué me dicen de esto? ¿Qué le pasó a Juan? Cuéntenme. A ver, ¿qué le pasó a Juan? Puede tener No algún puede tipo generar de memorias sorpresa nuevas. prefrontal. A ver, no puede generar memorias nuevas. Fíjense, dice que cuando llega la familia al verlo, ¿las reconoce a su familia o no? sí, pero la Sí, gente que ha visto después del accidente no. muy bien. Quiere decir que no tiene problemas con lo que vio
o con lo que pasó, con los recuerdos pasados. Tiene problema con lo nuevo. Entonces, si yo les digo, bueno chicos, Juan tiene amnesia, ¿qué tipo de amnesia tiene Juan? Anterora. Muy bien, tiene una amnesia anterógrada, porque él recuerda a su familia, la ve y la recuerda, o sea que la parte retrógrada él no tiene ningún tipo de problema, pero no tiene capacidad de formar nuevas memorias. Entonces tiene una amnesia anterógrada. ¿Y cómo se podría explicar esto? Porque se dio un golpe en la corteza frontal, en el tálamo o en la porción posterior. A ver, ¿qué estructura principalmente se ve dañada cuando tengo una amnesia anterógrada? ¿No ¿Qué también? sería el hipotálamo? A ver, ¿en el qué? ¿En qué estructura? Que yo se les conté ayer. Hay una estructura que es la que nos permite la consolidación de la memoria a corto plazo a largo plazo. ¿Cómo se llamaba esa estructura? El hipocampo. Muy bien, el hipocampo. El hipocampo. Acuérdense que yo les conté que es una ayer cuando estábamos viendo un poquito, repasando lo de las amnesias, también lo hemos estado viendo, yo les conté que el hipocampo es una estructura que cuando resulta dañada, la persona tiene problemas en la consolidación. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene problemas para transformar las cosas de corto plazo a largo plazo. Entonces, probablemente lo que Juan se haya dañado, se haya golpeado, es su hipocampo, ¿sí? Entonces, no tiene afectado las memorias ya establecidas, las memorias a largo plazo, sino que tiene problemas, como me dijeron ustedes, en el proceso de consolidación. Entonces, se acuerda de su familia, se acuerda de lo que pasó, pero no se acuerda de lo que le acaba de pasar de los médicos que están viniendo. Entonces, probablemente lo que tenga lesionado Juan sea el hipocampo. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Bien. Bueno, muchachos, entonces, para mañana vamos a hacer el trabajo práctico evaluatorio, mañana lo vamos a hacer y después de hacerlo lo vamos a corregir. Por favor, traten de leer la unidad para ver dudas. Cuando terminemos de hacer la corrección, poder ver dudas de la unidad, porque si no la leen no van a saber si tienen dudas o no. Entonces, porfa, traten de para mañana leerse la unidad de sistema nervioso, así hacemos el TP y después de hacer el TP hacemos la corrección. ¿Sí? Que tengan un hermoso día, nos vemos mañana. Gracias, chau. Igualmente, profe, nos Chau vemos. chicos, nos vemos. Chau, chau. Hasta mañana.